Iglesia, buenos días. Predicarles este tema. Terminando este año muy bueno en la predicación, había muchas situaciones difíciles. Pero hoy, comenzando el 2023, tenemos un tema que se llama ¿de qué debemos huir? Y qué bueno que vayamos a la Biblia en Mateo 2, 13 al 23. Título: Matanza de los niños. Después que partieron ellos de aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye. ¿De qué debemos de huir? Por eso el título le llama ¿de qué debemos huir? Y le dice: huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Hay que huir de los Herodes. Y por eso tienes que ayudar a tus hijos. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz oída en Ramat, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Padre, te damos gracias por esta palabra, la ponemos con mucho amor en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a llevarla con mucho amor, para que muchos conozcan la verdad y sean libres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿de qué debemos de huir? De los Herodes. Dios todo el tiempo se ha manifestado en sueño, en ángeles, y hoy nos habla por medio de su palabra. La venida de Moisés hubo matanza de niños. En la venida de Jesús, la primera venida, matanza de niños. Mire, que a él lo andaban buscando para matarlo. Y en la segunda venida de Cristo, eso es lo que estamos viendo. Matanzas de niños, abortos, niños sufriendo, separaciones donde el niño sufre. Los vamos matando a veces espiritualmente. Tanta cosa que están viendo que los está matando espiritualmente, desviando del camino de Cristo. ¿De qué debemos de huir? De esos Herodes que se pueden manifestar en diferentes formas. Hay un Herodes que está matando a los niños hoy. Demasiada tecnología, un celular todo el día, acabándole con la vista, acabándole tantas cosas, la mente llenándosela de basura. ¿De qué debemos de huir? No enfrentar las cosas, sino huir, oír la voz de Dios. Huya de todo eso que se está viendo hoy en día. Entonces, qué buen título. ¿De qué debemos de huir? De los Herodes.
para poder proteger a nuestros niños que están sufriendo duramente. Y se habla mucho de la niñez, pero hay muertes en cantidades de niños, desnutrición, que estamos viendo hoy en día. Y estamos a la puerta de la venida de Cristo. Cristo que nazca hoy en tu corazón. Hoy que nazca en tu corazón al oír esta palabra y comiences a cuidar a tus niños, porque se pueden estar perdiendo dentro de la casa, dentro de las iglesias, por estarle dejando llevar una vida desenfrenada. Huya. Ese huir es quitar las cosas que estén perjudicando, en la forma que sea. Ponga orden, límites en su casa, para que usted pueda ver la realidad de Cristo. Moisés, salvado de las aguas. Jesús, salvado de Herodes. Y tus hijos, y tú, sálvate. Huye de la contaminación. Huye de los peligros que hoy se están viendo. Entonces, ¿qué tenemos que huir? De tantas cosas para agradar a Dios. La palabra feugo en griego es huir, fugarse, escapar. En español huir es escaparse, evitar. Evita todos estos problemas que se están viendo. Cuida a esos niños. Cuídate tú también, porque ya somos niños espirituales. Por dentro vamos rejuveneciendo y por fuera vamos envejeciendo. Y todos somos. Y el que no sea como niño no le verá la cara a Dios, dice la palabra. El niño es perdonador, inocente. Nosotros también debemos de perdonar. Vivir una vida diferente a la que nosotros vivíamos. Huya de tanto problema que hay hoy y métase a Cristo. Entonces, vamos a tener de qué nos habla de huir. Y vamos a tener 8 puntos. Aquí de seguido porque ya dimos 1. Son 11 puntos con la conclusión. Pero tenemos 9 puntos de que debemos de huir. Ya dimos el primero. Huir de Herodes. Huir del mundo. Huir de la vanidad. Todo eso nos lleva a huir. Iglesia, estamos en un tiempo de bulla. No le pare bola a lo que usted escuche externamente. Escuche lo que está escuchando hoy. Segundo, aquella es la introducción, pero tenemos otro punto. ¿De qué debemos de huir? Y vamos a lo que habló Juan el Bautista. En Mateo 3, 6 al 9. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tú eres ese hijo que te puedes levantar hoy, pero a bautizarte. Primero arrepentirte de los pecados y llegar al bautismo para huir de la vida venidera. Y eso solamente te lo puede ayudar es Jesucristo. Y vamos a ver lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dijo que el que crea y sea bautizado será salvo.
tú has creído en el Hijo de Dios y lo que te está diciendo. Porque él dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas amigos y no haces lo que yo te mando? Juan 15:14. Y aquí está diciendo, la única forma de huir de la ira venidera es aceptando y recibiendo a Cristo. Y mire que Juan los bautizaba en agua. Y Jesús nos bautiza en agua y espíritu. Y ahí huyo de la ira venidera. Lo que viene para este mundo es duro. Vamos a la tercera forma de qué debemos de huir. Primera, debemos de huir de Herodes, que es el encabezamiento del tema. Segundo, de la ira venidera de Dios, lo que viene para este mundo. Tercero, los extraños. Y vamos a Juan 10, 5 al 13. Esta es una alegoría, porque muchos dicen, esto está hablando del diablo. No, de un hijo del diablo, de un pastor extraño o asalariado. Jesús es claro en su palabra. Entonces, vamos a Juan 10, 5 al 13. Mas al extraño no seguirán, sino huirán. Mire que la palabra se llama, ¿de qué debo de huir? Huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no le oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata, las ovejas, y las dispersa. Así el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, iglesia, huya. Donde a usted le prediquen es puro dinero, pura plata, pura prosperidad. Y esto se refiere al pastor asalariado, al pastor mentiroso, porque esto es una alegoría. Así como está la alegoría de Sara y Agar, así es esta alegoría. El diablo vino a matar, a robar y a destruir por medio de esas personas. Los utiliza. Entonces usted aprenda que es una alegoría, una figura literaria que te está comparando el pastor bueno y el pastor malo. El pastor que da la vida por las ovejas y el que le quita la vida y le quita lo que tiene. Y cuando ve al lobo, él es el primero que huye. Entonces no confíe. Huya de ese territorio. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Vamos a encontrar a qué se refiere a ese pastor. Y los hay por cantidades. Maestros, apóstoles, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemada. Estamos en el camino blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí tienes ese punto. ¿De qué debemos de huir? De Herodes, de la ira venidera, los extraños.
Vamos, el cuarto, la fornicación. Primera de Corintios 6, 18 al 20. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya tú perteneces a Cristo, al templo, eres el templo del Espíritu Santo, que haces años tras años viviendo en unión libre, conociendo la palabra, asistiendo, pero no tomas la decisión de huir de la fornicación. Es uno de los peores pecados, porque se hace dentro del cuerpo. Y hay también la fornicación espiritual. Entonces, mire, ¿qué nos aconseja Dios? ¿O cuál es la vida que le agrada a Dios de nosotros? Aquí mismo en este punto, la fornicación. Cásate. Deja de estar viviendo en unión libre, como los otros gentiles que no conocen a Dios. Entonces vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, mire, hermanos, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlo y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis las instrucciones que dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, huir, escapar. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿De qué habla? De matrimonio. ¿Ya? En santidad y honor. Mírela lo que te toca como varón. Tú eres la cabeza espiritual. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. No te escapas del castigo si estás haciendo lo que no te ha mandado hacer. Cásate, trata bien, santifica a tu mujer, hazla salir, sácala en honor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea que la fornicación es una inmundicia. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén, iglesia. Vamos a la fornicación espiritual. Apocalipsis 18:3. La caída de Babilonia. Vamos a agarrar ese versículo. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Falsa doctrina, religiosidad, fornicación espiritual. Y la otra es física, la que se hace en el cuerpo. Huya. Huir es casarse, hacer de su mujer su esposa o el esposo también. Hay mujeres así también. Joven, no ande en fornicación, cásese. Si quiere deleitarse del sexo hecho por Dios, pero hágalo bajo los parámetros del matrimonio. No ande adulterando si ya se casó, porque está pecando. Quinto, la idolatría. Primera de Corintios 10, 14 y el versículo 19 al 22. Amonestaciones contra la idolatría. Y vamos a agarrar el versículo 14. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
¿Sabe por qué nos manda a huir de la idolatría? Porque vas a estar adorando al diablo. Vamos al versículo 19 al 22, de ahí mismo, y mire lo que dice. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Quedó prohibido en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, 28 al 29, la adoración de los ídolos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis, pásalo bien. Bien claro que te habla. Pero va a salir alguien que va a decir, no solamente idolatría son las imágenes. Tiene razón. El excesivo amor a las personas se vuelve idolatría. Pero también la obstinación es una idolatría. Y eso le pasó a Saúl. Vamos al primer libro de Samuel, 15:23. Dice la palabra de Dios: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hoy puedes desechar esta palabra y decir, yo no dejo las imágenes y voy a seguir en lo que estoy. Esa es obstinación, que es igual a idolatría. Otra idolatría, la avaricia. Colosenses 3:5. La vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, vuelve la fornicación, huya. Tanto espiritual como física. Impurezas, es una impureza, una inmundicia. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí no hay escapatoria. Mire, pero tú me estás hablando de imágenes. Sí, pero de pronto le estás diciendo al que anda cargando las imágenes y tú cargando la avaricia. O andando con un avaro, que es idolatría. O con un obstinado o obstinada, que es idolatría. Excesivo amor a las cosas, a las personas, idolatría. El que ame a padre, a madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, ámelo a Él por encima de todas las cosas, a ese Dios maravilloso. Y ahí va a aprender cómo es correcto en la Biblia. 6. Con la que terminamos aquí, la avaricia. Primera de Timoteo 6, 3 al 12, para que te quede claro. Que es lo que no vemos hoy, piedad ni contentamiento. Tú puedes leer un recortico, no, léalo todo para que aprenda. Para que no saque de contexto la palabra y se le vuelva un pretexto. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delida acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué haces ahí? Con ese avaro o esa ávara también. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición,
Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se llama apostasía. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hebreos 13, 5 al 6, y está como deberes cristianos. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces quite la avaricia, deje la mercadería y predique el evangelio de la paz, de la salvación, de la reconciliación. Entonces miramos, vamos 7, pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22, a los jóvenes. Huye, no dice quédate o enfrenta, también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. ¿Qué hace un joven en pasiones juveniles jugando con el evangelio? Si aquellos no invocan al Señor con limpio corazón. ¿Qué hace un joven mostrándose al mundo, o una joven siendo cristiana o cristiano? En lo externo, apasionado por lo del mundo, apasionado por las cosas externas. ¿Cuál es el evangelio que lleva? Todavía en pasiones juveniles desordenadas, las cuales tienes que hacer morir. Y por eso volvemos a Colosenses, para que vean que se las vuelve a mencionar. La vida antigua y la nueva. Si ya tienes una nueva vida, ¿por qué vas a andar en lo que hacías antes? Y hay cristianos que todavía no han entendido que son nuevas criaturas y todavía andan con las modas del mundo y son cristianos y en las pasiones del mundo. Dice Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, que sea una pasión, caricias de esposo, y las hacen los novios hoy. Pasiones desordenadas, impureza, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el primer punto te manda huir de la ira venidera. En los cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Oye, si vivías en ella, ¿por qué vas a andar otra vez en ellas? ¿O acaso ya no conoces que eres una nueva criatura? ¿Para qué vas a vivir en lo que tú hacías otra vez? Volver al vómito, volver al lodo. Entonces vamos al punto 8. La corrupción. Segunda de Pedro 1:4. Y de pronto usted oye hablando de corrupción en los gobiernos. ¿Y sabe dónde está la verdadera corrupción? En las iglesias que conocen la palabra de Dios. Haciendo lo que Dios no les ha mandado hacer. Viviendo en la avaricia. En sexo depravado. Casándose 3, 4 veces. Y ya conocen la palabra. Que lo haga usted bajo ignorancia, ahí me aparto. Participe de la naturaleza divina. Mira lo que dice Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, pura carne.
obras de la carne. Si ya tú huiste, ¿por qué vas a seguir las mismas? Entonces no ha conocido a Jesucristo. Mire que la palabra en Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Usted no ve que esa es la palabra de moda, la corrupción. Pero si la iglesia no pone el ejemplo, ¿qué puede hacer el mundo si andamos en corrupción? Usted no sé que se han disparado más divorcios hasta en la iglesia que en el mundo. Y de pronto los del mundo se quieren casar y usted quiere seguir en fornicación, llevando 15, 10, 5 años en el evangelio. ¿Y sabe qué dicen? Todavía no estoy preparado. Pero si estás preparado para estar pecando. Para bautizarse no está preparado. Para casarse no está preparado ni preparada. Eso se llama excusa. ¿Sí sabe que hay la parábola de las excusas? Las excusas no te van a salvar. Busca de Cristo. Deja la corrupción. Los falsos. Todo eso van en la corrupción. 9. Lo falso. Segunda de Pedro 2, 12 al 22. 9. Falsos profetas y falsos maestros. Vamos a tomarlo del versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Cuidado, vas a seguir ahí porque vas a caer donde va él. Pues hablando palabras infladas, para eso sí están hechos, y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado, que es huir, de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, apostasía, en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si tenía un demonio, ¿sabe qué hace el demonio? Va y busca 7 peores, y entonces va a tener 8. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que puede haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿De qué debemos de huir? Primero, con el texto que encabeza el tema, de Herodes. ¿Y qué representan los Herodes? Lo que ya te expliqué. La ira venidera, los extraños, que es el falso pastor, la fornicación que se hace en el cuerpo o siguiendo a una falsa doctrina, la idolatría, también se hace con imágenes, se hace en obstinación y en la avaricia. La avaricia que se hace llevando a la iglesia al descalabro,
de la fe, apostatar. Pasiones juveniles siguen con las mismas, no cambian, y la corrupción que está en todos los aspectos y siguiendo la falsedad. Entonces concluimos, no huyamos como Jonás. Haga lo que Dios le está pidiendo hoy. Que usted y yo debemos de huir de esto y no de la presencia de Dios. Haga lo que Dios nos está o le está mandando a hacer hoy. No espere mañana porque puede ser tarde. Usted no sabe a qué hora va a partir de este mundo. Podemos estar pensando que estamos llenos de vida y la muerte puede estar detrás de la oreja. Venga Cristo, arrepiéntase. Y mire lo que dice Jonás 1, 3 al 10. Jonás huye de Jehová. En vez de huir de Jehová, huya de lo que le dije. De estos 9 puntos que le di. De eso sí debe de huir. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, porque él quería venganza, él quería que acabara con todo aquello. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, idolatría. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire, ese sí tenía el Dios verdadero. Los otros clamaron al Dios con minúscula, que era la idolatría que tenían. Cada quien tenía su Dios. Así está el mundo hoy. Y dijeron cada uno a su compañero: vení y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. No huya de Dios, huya de estos 9 puntos que te di. Huya de Herodes, y de pronto andas pegado a Herodes. Huye de la ira venidera, bautízate. Eso es lo que estaba haciendo Juan, pero Jesús nos bautiza en agua y en espíritu. Huye del extraño, del falso pastor. Huye de la fornicación, cásate, o huye de la fornicación espiritual. Huye de la idolatría, de la obstinación y avaricia, que es idolatría, de la avaricia. Huye de las pasiones juveniles, de la corrupción de este mundo y de la falsedad que hay. Y no huyas de Dios. Acércate a Dios. Y cuando tú dejes esto, te vas a acercar a Dios arrepentido y vas a hacer lo que Él te pide. Y último, sométase o sometámonos a ese Dios grande y poderoso. ¿Y sabe quién va a huir? El que te pone a hacer esto, que leímos anteriormente. Vamos a Santiago 4:7. La amistad con el mundo. De eso sí ves de huir. De Herodes.
de la vanidad de este mundo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando tú te sometes a quitar, si tenías uno de estos puntos, o 2 o 3, te vas a acercar a Dios, y el que te ponías estos puntos, que era Satanás, huye de ti. No creas en esa mala enseñanza de estarlo atando todos los domingos y él suelto en la casa. ¿Sabe por qué? Lo atas en la iglesia y andas en fornicación, andas siguiendo las corrientes de este mundo, andas siguiendo al extraño, andas en idolatría, en avaricia, en pasiones, corrupción y en falsedad. Entonces, qué buen tema para que comiences un año, que hoy 1 de enero del 2023, comiences un año nuevo, no el que de pronto estuvieron festejando, es huyendo de esto que te dije y acercándote a Dios. Huye de esto, no huyas de Dios. Haz la obra de Dios, lo que te mande a hacer. Huye de lo que te dije anteriormente y sométase a Él para que huya Satanás, que es el que te ponía a hacer estas cosas. Que Dios me los bendiga grandemente y que sea un año de bienaventuranzas, de salvación para la familia, para la iglesia, para el mundo. Se arrepienta. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. La ponemos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que llegue a las autoridades, llegue a la familia en carne, a la familia espiritual, al enfermo, al médico, y todos aquellos puedan recibir un año con esta bendita palabra y puedan huir del pecado y pueda haber una reconciliación con ese Dios grande, poderoso, que perdona al que se arrepiente y obedece la palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga grandemente y un aplauso al que vive, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.